Hola, en este video trabajaremos con tablas de HTML, crearemos estas tablas que están en pantalla. La primera tabla es bastante simple, tiene una fila la cual muestra los encabezados de la tabla y las demás filas muestran los datos. La segunda tabla es un poco más compleja, aquí se combinan diferentes celdas, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Primero vamos a crear una carpeta, yo la voy a llamar tablas. Arrastro la carpeta hacia Visual Studio Code para crear un nuevo proyecto. Y desde el editor voy a crear un nuevo archivo llamado index.html. Para crear la estructura de HTML podemos escribir HTML 2.5 y de esta manera aparece, o simplemente podemos escribir un signo de admiración hacia abajo y nos aparece la misma estructura. Voy a cambiar el título de la página, le voy a poner tablas y voy a agregar un encabezado que diga tablas en HTML5. Voy a guardar y al abrir el archivo podemos comprobar que todo está funcionando correctamente. Para poder crear la tabla necesitamos utilizar la etiqueta table. La etiqueta table define una tabla. Lo primero que ocupo es una nueva fila en la cual voy a poner los encabezados. Cada vez que queramos poner una nueva fila vamos a utilizar la etiqueta tr. La R significa row, o sea, fila. Entonces es muy fácil de recordar que cada vez que quiero poner una fila utilizo tr, table row. Ahora que ya tengo la nueva fila creada, a pesar de que todavía esto no se mira en pantalla, voy a crear los encabezados. Si quiero crear un encabezado, entonces tengo que utilizar encabezados de tabla, o sea, th, table header. El primer encabezado dice nombre, ocupo otro encabezado siempre en la misma fila, apellido, otro encabezado, sexo y un último encabezado, teléfono. Voy a guardar, refresco la página y aquí están los encabezados. Los encabezados automáticamente se le asigna negrita al texto porque el navegador detecta que estamos utilizando esta etiqueta th, table header, y entonces la asigna como un encabezado ya con el estilo de negritas. Lo siguiente va a ser agregar datos y podemos ver que los datos están en otra fila. Entonces, como quiero agregar otra fila, utilizo de nuevo tr y ahora voy a agregar los datos. Para agregar datos, lo que vamos a ir haciendo es poniendo cada una de las celdas. Esta es una celda, otra celda, otra celda y otra celda. Y para cada celda ocupamos td. La D yo relaciono con datos, entonces cada vez que quiero poner datos, pongo td. Primer nombre, Ana. Vamos a ponerle un apellido. Sexo. Y el último, un número de teléfono. Guardamos. Y al actualizar aparecen los datos. Ahora podemos ver que esta tabla tiene bordes y esta tabla no tiene bordes. Realmente lo mejor es que asignemos estilos a través de CSS, pero este es un tema que estaremos viendo más adelante en el curso. Por el momento podemos agregarle un borde a la tabla simplemente agregándole el atributo border y asignándole el valor de 1. De esa manera vamos a ver que nos aparecen ya los bordes. Voy a agregar otro dato, entonces agrego una nueva fila y en esta fila voy a agregar otra persona. Actualizamos y aparece. Y sería lo mismo si quisiéramos agregar muchos más datos. Por ejemplo, voy a copiar estas dos filas, fila 1 y fila 2. Las voy a pegar aquí dos veces y vamos a ver cómo aparecen los datos. Entonces ya podemos crear filas en la tabla y ya podemos crear tablas con una estructura muy básica, muy sencilla. Para crear este encabezado que tiene la tabla, que es como un título, se utiliza otra etiqueta llamada caption. Y con la etiqueta caption dentro de la tabla
vamos a poder asignarle un texto que se va a centrar automáticamente dependiendo el ancho que tenga la tabla. Voy a decir empleados y vamos a ver al refrescar que tiene que aparecer el título empleados justo en el centro de la tabla. Vamos a crear la segunda tabla, que es un poquito más compleja. Tiene primero un título que dice título de la tabla, entonces vamos a empezar por ahí. Voy a poner un HR para poner una pequeña separación con una línea. Definimos la tabla. Voy a poner un título. Y después del título voy a empezar a crear. Ahora, aquí a pesar de que esto es una sola celda en este momento, tengo que entender que esto va por filas. Y para crear la primera fila, pues voy a ocupar dos celdas, una celda que diga tabla avanzada y otra celda que diga cabecera múltiples columnas. Y como son encabezados, entonces voy a utilizar TH. Entonces creamos TR, una nueva fila, un TH para la frase tabla avanzada, otro TH para la frase cabecera múltiples columnas, y de esta manera ya tenemos las primeras dos celdas de la tabla. De una vez le voy a poner borde. Y ahora sigue la siguiente fila. Y esta fila, a pesar de que incluye esta celda de aquí, podemos ver que tiene otras dos celdas que son también títulos, que dice primera columna cabecera y segunda columna cabecera. Entonces no tengo que crear un espacio en blanco, para nada, simplemente voy a crear estas dos celdas con el contenido que está acá. Creo la fila, voy a crear el encabezado, y voy a crear el segundo encabezado. Guardo, actualizo y ya va quedando, aunque todavía no se parece a lo que tenemos acá. Voy a crear la siguiente fila que dice fila 1 y tiene estos datos. TR para crear la nueva fila. Nos fijamos, este es un encabezado también, entonces TH fila 1. Y el primer dato dice fila 1, columna 1. Y fila 1, columna 2. Vamos a ver cómo nos aparece. Muy bien, aquí están todos los datos, pero pues como que no se muestran de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer? Primero, esto que dice tabla avanzadas abarca dos celdas en forma vertical. Quiere decir que abarca una celda de esta fila y una celda de la segunda fila. Entonces, como abarca dos filas, lo que vamos a hacer es utilizar un atributo llamado rowSpan, porque lo que queremos hacer es combinar filas, y le vamos a decir cuántos espacios queremos combinar. En este caso, como dijimos, 1, 2. Guardamos. ¿Qué va a pasar al actualizar? Esto va ahora a tener un tamaño de dos filas de ancho, o de alto mejor dicho. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues simplemente se corre hacia la derecha. Vemos como esto se corre hacia la derecha y esto ya tiene un alto de dos filas. Esta cabecera múltiples columnas necesitamos que tenga un ancho de 2, pero en este caso columnas. Una columna, dos columnas, necesitamos que tenga ese ancho. Entonces, siguiendo la misma lógica, en lugar de utilizar rowSpan, voy a utilizar colspan de columnas. Y en este caso son dos columnas las que quiero utilizar, ¿verdad? El ancho de dos columnas. Le doy guardar y ya puedo ver que toma exactamente la apariencia que quiero. Voy a agregar la siguiente fila y por último un pie de tabla. La siguiente fila tiene básicamente los mismos datos. Solamente cambia el numerito, vamos a ver al actualizar. Perfecto.
Y agrego por último otra fila que dice pie de tabla. Pero lo que acabamos de agregar ya sabemos que es una celda, ¿no? Una sola celda. Ahora digámosle a esta celda qué ancho queremos que tenga. En este momento esta celda está normal, pero queremos que tenga un ancho de 3 columnas, que abarque todo este espacio. Entonces, como lo que queremos es hacer crecerla en columnas o unir columnas, vamos a utilizar cospan y le vamos a decir cuánto queremos que abarque. En este caso serían 3. Guardamos, actualizamos y perfecto, ya nos abarca las 3 columnas. De esta manera hemos aprendido a crear tablas de una manera muy fácil en HTML5.